paso los espermatozoides. El problema es que se toma después de la relación sexual. Hoy unos jóvenes tienen relaciones sexuales y unas horas después o hasta 3 días después cierran la puerta para que no pasen los espermatozoides, pero no se dan cuenta que los que pasaron ya pasaron. Es como si yo mando una lista a mi fiesta en la entrada para decir, estos son los invitados, no dejan entrar a nadie más, pero ya tengo al invitado indeseable adentro, pues es lo mismo que está sucediendo. Entonces el efecto barrera realmente no se va a dar. El segundo efecto es alterar la ovulación. El problema es que solamente se altera cuando se toma antes, mucho antes de la ovulación, pero cuando ya el proceso de la ovulación empezó o incluso el óvulo está saliendo, pues la pastilla no es un Superman que llega, cacha el óvulo y lo regresa. Claro. Es decir, es muy probable que sí se dé la ovulación, que sí lleguen los espermatozoides y por lo tanto se da la concepción. Y en la concepción ese es el inicio de la vida de todo ser humano. Entonces, cuando se da la concepción, ese pequeño bebé empieza a viajar, llega al útero y va a encontrar un endometrio que por efecto de la progesterona se seca rápidamente. Entonces va a encontrar un ambiente no inhóspito para que se implante este pequeño bebé. Entonces se van a dar abortos. Lo que se pueden dar son abortos. Por eso muchas mujeres refieren que tienen algunos días de retraso de regla y después tienen un sangrado profundo, que corresponde a un aborto. Pero lo más grave, Mercedes, me parece a mí, es que durante solo 100 horas al mes una mujer es fértil. Si tiene relaciones sexuales cuando no es fértil, no había peligro de embarazo, no había posibilidad de embarazo. Y sin embargo se toma su shot hormonal. Entonces, realmente el atentado que se está haciendo contra el funcionamiento del cuerpo de la mujer es muy grave. ¿Cuántas funciones se cambian? Vamos a hablar ahorita lo que decía el profesor Lejeune, ¿verdad? Que decía, Dios siempre perdona. El hombre a veces perdona, pero la naturaleza nunca perdona. Hemos visto estudios aquí de Estados Unidos, es que lo increíble, ¿no? En que dice los resultados sobre los riesgos de un estudio de cáncer de pecho debido al aborto inducido antes de los 45 años. Y da pena ver, ¿verdad?, que cómo aumenta la posibilidad de cáncer de seno de la mujer si el aborto se hizo antes de los 18 años. Es un aumento de 150%. Si se hizo antes de los 30 años, 110%. En general, más del 50% de la posibilidad de que va a tener cáncer la mamá. Tal vez tú nos puedes explicar lo que le está pasando como el momento que se une el espermatozoide con el óvulo. Es una explosión de vida, que todo está ya ahí, lo demás ya es crecimiento. Y hasta el pecho, el seno de la madre se empieza a preparar para la producción de leche, ¿verdad?, que son las células que se vuelven cancerosas, que son las que se mueren cuando se para lo normal de un embarazo y aborta. Entonces las células se quedan ahí por muchos años. Claro, y es importante, yo creo que es importante recalcarle también a los televidentes de que primero que abran los ojos y que nos demos cuenta algo muy importante. Ahora vemos campañas de los mismos productores de estos anticonceptivos, y entiéndase la píldora del día después dentro de ellos, en donde los venden, pero le proponen a la mujer que haga periódicamente su mamografía, por lo que usted decía, Mercedes. Sí. Ellos están conscientes, saben el grave daño que está provocando, y ese es uno de los problemas que puede presentarle a la mujer. Por una parte, los efectos colaterales de la mujer son devastadores, son preocupantes. Tenemos problemas de tromboembolias, tenemos problemas de cáncer de mama, pero también de hígado, todo eso se metaboliza hepática a nivel del hígado. Tenemos problemas de cervix, embolias pulmonares. O sea, todo esto se va a repercutir en la salud de la mujer. Ahora, este es un problema, pero yo veo un problema más serio. Cuando hablamos del aborto y todo esto, vemos imágenes. Ahora en internet es muy fácil ver imágenes desastrosas, es una carnicería humana la que está sucediendo. Pero en esto del imperialismo biológico, cuando hablamos de un anticonceptivo, cuando hablamos de una píldora del día después, estamos deshaciendo en el vientre de una mujer, estamos deshaciendo una vida. Ojos que no ven, corazón que no siente, es un refrán que sabemos todos, pero tal vez no lo estamos viendo a esa criatura, pero esa criatura ya tiene cuerpo, ya podemos saber su sexo, podemos saber de qué enfermedad va a padecer, de qué se puede morir, pero también tiene un alma, y esa alma merece respeto.
Tenemos estadísticas actualmente de 46 millones de abortos al año en ese holocausto moderno que estamos viviendo, pero no se puede estadificar, no se puede tener un dato estadístico de cuántos millones de millones se están produciendo por esto, de abortos en los vientres de mujeres que desgraciadamente por desinformación no saben cómo está actuando ese medicamento. Lo que decía la doctora Pilar es algo muy importante. La forma de actuar de ese medicamento va dirigido exclusivamente a deshacer el endometrio, donde se va a anidar esa vida humana que lleva 8 días de haberse formado. Sí. Ahora, como católicos, estamos convencidos de que desde que el espermatozoide penetra el óvulo, hay un ser humano. Desde todo punto de vista. Usted habla de esa explosión, esa maravilla que muchas parejas desearían tenerlo en su vientre, que por alguna razón no pueden. Pero se da, y cuando está buscando implantarse de emergencia, se busca esto. Las mismas casas farmacéuticas, yo les invito que cuando compren un producto de este tipo, cuando tengan acceso a tener la caja, lean el prospecto. Las mismas casas farmacéuticas hablan de un 40-60% de que donde se produce la ovulación, es un porcentaje muy alto. Y nos venden la idea que inhibe la ovulación, pero no inhibe la ovulación. O sea que la misma pastilla que la píldora contraceptiva, no solo la del día siguiente, sino la que le dan a las mujeres, la inyección Todas. de 3 meses que le dan a los Los pobres. parches, los implantes. Los implantes, todo eso, sí. Engañan a la mujer, porque qué mujer que se le diga, cuando tú tomas esta pastilla también hay la posibilidad de que estés abortando a tu propio hijo. Ninguna mujer lo haría. Y mercadológicamente ahora parece, es algo famoso en toda Latinoamérica. Ahora hay un producto comercial anticonceptivo que le dice a la señora, es anticonceptivo y encima de eso va a bajar de peso, señora. Ah. Entonces ese es el boom. Y qué mujer no quisiera que aparte de que no quede embarazada, va a adelgazar. Sí. Mercadológicamente nos están envolviendo en este imperialismo biológico y ¿qué hay detrás de esto? Es don dinero, lamentablemente. Yo le quería preguntar a Pilar, porque ella también trabajó mucho con el profesor Lejeune, que defendía la vida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, y es un profesor muy famoso. Madre Teresa también decía, la razón por la cual no hay paz en el mundo es porque hemos dejado que una madre mate a su propio hijo. No hay crimen más grande, es el peor crimen de la historia. Y millones, ¿verdad? Porque son más de 50 millones anuales que se matan solamente con los abortos quirúrgicos. Pero no estamos hablando de todos estos abortos de las mujeres que tienen las pastillas, la inyección de 3 meses, el implante, el parche, el dispositivo intrauterino, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es exactamente. Quizás se duplicaría la cifra, porque hay que aclarar bien que no siempre se va a dar un aborto, pero la simple posibilidad de que pudiera haber un efecto abortivo es suficiente para que no se utilice, ¿no? Sí. Que ese es el principio de la duda, que tiene que quedar muy claro. Cuando yo dudo si lo que se mueve atrás de un arbusto es el cazador o es el venado, o el hijo del cazador, yo no puedo tirar a matar y decir, pensaba yo que era él, ¿no? Entonces, una mamá que está ante la duda de que el dispositivo pudiera ser abortivo, que la hormona pudiera ser abortiva o el esteroide, que la anticoncepción de emergencia, sería suficiente motivo para que éticamente no lo pudiera tomar. Sí. Pero además se une en ese imperialismo biológico esta mentalidad anticonceptiva a la mentalidad abortiva, porque entonces dicen la respuesta cuando te falla un método abortivo, te falló utilizarlo, es ahora el aborto. Entonces, realmente además la mentalidad anticonceptiva introduce la mentalidad abortiva. Entonces, primero se acepta la anticoncepción y después se acepta el aborto. Y dadas las secuelas de los anticonceptivos, que muchas veces son esterilidad, después se introduce la fertilización artificial y los bebés de probeta. Entonces vamos viendo cómo se va desencadenando todas unas faltas al valor de la vida, y empiezan a hacerse categorías de personas. Si hay niños que tienen un menor valor que otros al ser concebido, ¿por qué no va a haber personas ya nacidas que tengan un menor valor que al otro? Y entonces se mete el valor, o se mete justamente la eugenesia y la eutanasia, ¿no? Entonces, lo grave también de este imperialismo biológico es cómo se han ido gestando ataques dirigidos tristemente a través de las ciencias médico-biológicas y legalmente muchas veces puestos como derechos, que se ha convertido en derecho lo que antes era delito, ¿no? El homicidio se va convirtiendo en derecho. Y queremos advertirle muchísimo a los hispanoamericanos que viven aquí en Estados Unidos, porque muchas veces vienen
empiezan a aceptar esa mentalidad de aquí, de que las pastillas, las inyecciones, los dispositivos, y llegamos a un desastre. Entonces vamos a ir a un descanso y regresaremos a continuar a platicar sobre estos temas tan importantes del imperialismo biológico contra la mujer, contra la familia, contra los hijos. Conozca la apasionante historia de Santa María de Jesús sacramentado, la primera mexicana en ser elevada a los altares, una religiosa